Vamos a saludar al doctor Juan Carlos Pendino, es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Con él vamos a comenzar la mañana dialogando. Pendino, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, bien, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos conversar con usted acerca de la actual situación que se está viviendo. Vivimos hablando permanentemente de una situación crítica en las terapias intensivas y queríamos saber cuál es su evaluación. Bueno, la situación nuestra, en nuestro hospital en particular y en prácticamente todas las terapias intensivas de Rosario y de la provincia de Santa Fe, es una ocupación casi total. Estamos al borde del 100% de ocupación, tanto en efectores públicos como en efectores privados. Esa es la realidad. Y el número que está manifestando, que está mencionando, habla a las claras de las dificultades con las que nos encontramos en un momento en el que una pandemia no nos permite avisorar si estamos en el pico de la misma o qué puede suceder de aquí en adelante, lo cual genera más incertidumbre, ¿no? Exactamente, es la palabra exacta, incertidumbre. Uno debería calcular que cuando nos informan el número de casos positivos que hay, por ejemplo, nos dicen hay tal número de casos, uno tiene que saber que el 5% de esos pacientes seguramente van a requerir terapia intensiva y muchos de esos pacientes van a requerir un control mucho más estricto, van a ser pacientes que van a estar en respirador y que necesitan un tipo de recurso humano y un tipo de recurso material muy específico, muy especial. Sí, la verdad que hay una incertidumbre y una preocupación muy marcada entre nosotros. Además, por lo que veníamos escuchando de especialistas, de expertos en estas últimas semanas y en este año fundamentalmente, entre las nuevas circunstancias que plantea el coronavirus está esto de que ha bajado la edad de los pacientes, pero también esto hace que cada uno de esos pacientes esté más tiempo internado. Sí, en realidad, por lo menos en nuestra experiencia, si bien en nuestro hospital hace una semana que estamos con prácticamente, te doy un ejemplo, hace una semana, 10 días teníamos 3, 4 pacientes, hoy tenemos cerca de 20, o sea, prácticamente se ha quintuplicado el número de pacientes. Nosotros tenemos una población en general de entre 55 y 65 años en terapia intensiva, hay algunos pacientes de 40 y tantos, pero bueno, independientemente de la edad, el tiempo de ocupación de una cama de terapia intensiva con pacientes graves puede llevar entre 2 y 3 semanas, lo cual es muchísimo, es mucho. Claro. Y estamos hablando, por ejemplo, uno se centra en lo que es el tema de las camas críticas, porque es un tema recurrente por las dificultades que se presentan, pero esto también habrá que agregarle la situación del personal, doctor, ¿no? Ese agotamiento que se produce, la cantidad de tiempo que se viene luchando contra esta situación tan particular que hace que se saturen las terapias intensivas, pero digo, hacer foco también en lo que tiene que ver con los seres humanos que están trabajando allí. Ese punto es más que crítico, o sea, podemos tener camas, podemos tener respiradores, podemos tener medicación, pero si no hay quien atienda a esos pacientes, se hace difícil. Y esa es una realidad. No hay médicos intensivistas, hay muy pocos. Cuesta mucho conformar otra línea de médicos para atender a estos pacientes porque no hay. Es una especialidad realmente poco buscada, poco atractiva para la gente joven por muchas razones. Desde lo magro de los sueldos, desde que hay que vivir haciendo guardias, esa es la tarea de un intensivista, hacer guardias, y obviamente también tampoco hay un número adecuado de enfermeros y kinesiólogos que se dediquen a la actividad del paciente crítico de la terapia intensiva. Yo creo que esto hay que remarcarlo. Si hacemos, como hace un colega mío, alguna analogía futbolística, no tenemos jugadores. Esa es la situación. Y entonces se hace muy difícil atender pacientes en esta situación. Estuve dando un ejemplo hace poco que tiene que ver con la cantidad de médicos que van a rendir la especialidad de terapia intensiva en este semestre. Hay inscriptos para rendir terapia intensiva solamente 3 médicos que van a ser intensivistas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ciudad de Rosario, en este semestre, van a estar habilitados a hacer terapia intensiva solamente 3 médicos. Y esto pinta un poco la realidad de lo que está pasando con el número de médicos intensivistas que hay en nuestro medio.
Está claro lo que está planteando. Días pasados, desde el propio Ministerio de Salud y también los expertos dicen que se pueden llegar a generar algunas camas más a nivel provincial. Bueno, aquí en Santa Fe hace horas se está instalando un hospital, si bien no es para pacientes COVID, pero va a permitir oxigenar de alguna manera algunos otros hospitales. Pero que aquí la clave está en bajar la cantidad de contagios. Eso solamente se logra en base a concientización, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que aparte de reflejar nuestra realidad como personal de salud con el número de camas, no tiene sentido nada de esto si uno no le transmite a la sociedad lo que está pasando. Nosotros a veces damos el ejemplo de lo que esto es una catástrofe sanitaria, lisa y llanamente, no hay vuelta. Lo que pasa es que esta catástrofe se ve del hospital hacia adentro, la gente no la ve, no es un terremoto, no es un tsunami donde todo el mundo lo ve. La gente no ve lo que pasa dentro de terapia intensiva y de alguna forma nosotros, ustedes, tenemos que transmitirlo. Es una catástrofe, así de claro. Atender a estos pacientes es agotador, es tremendo digamos, el cansancio físico, moral de la gente que atiende, de todo el personal de salud que atiende a estos pacientes. Los familiares no pueden ver a los pacientes, los informes son telefónicos, son dramáticos. Es tremendo, ¿eh? No estoy exagerando. Cualquiera que trabaje en salud y me está escuchando seguramente estará acordando con lo que estoy diciendo. Y esto hay que transmitírselo a la población. Así de claro. Es clarísimo y me pongo a pensar lo que está diciendo y digo, hablo en primera persona, no tomamos conciencia mientras no nos toque en primera persona o le toque a un familiar directo. Y entonces ahí sí reaccionamos, pero no debería llegarse a eso. Por supuesto que no, coincido completamente. La gente tiene que saber, las autoridades saben lo que tienen que hacer, ellos conocen la realidad. Y la sociedad también la conoce. Entonces, toda la cuestión de la responsabilidad individual, la responsabilidad social, en estos momentos es fundamental. Nadie puede negar esta situación. Todo el mundo tiene que comprometerse y saber qué es lo que tiene que hacer. El distanciamiento social, el uso de barbijos, evitar estas reuniones que han sido catastróficas. Los epidemiólogos dicen que ahora estamos pagando las consecuencias tal vez de lo que ocurrió en Semana Santa. Bueno, en fin, sobran las palabras, sobran los comentarios, todos sabemos lo que está pasando. Creo que cada uno desde donde estamos, la sociedad, nosotros, las autoridades, deben tomar su responsabilidad y hacer lo que se debe hacer, que todo el mundo lo sabe. Doctor, vuelvo al comienzo del diálogo, simplemente como para ir cerrando, ¿no? y reiterar, cuando hablamos de una saturación de camas en terapias intensivas, ¿viste? Estamos hablando del 100% de la ocupación. Exacto. Le agradezco muchísimo este tiempo que ha tenido para con nosotros aquí en Buen Santa Fe, en Telefe Santa Fe. Le mando un abrazo. Por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. El doctor Juan Carlos Pendino, dialogando con nosotros, es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Clarísimo todo lo que dijo.